Hoy vamos a hablar de IA agéntica, la IA agéntica que está desarrollando VLX, concretamente en Vincent, su IA. Fijaos, no es una funcionalidad, no es una herramienta desde mi punto de vista, es realmente una metodología, una forma de trabajar que se diferencia mucho de los prompts, digamos, configurados, etcétera. ¿Y qué mejor para hablarnos de esto y corregirme si hace falta que el gran Emilio Latorre? Emilio, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal, Chema? Muy bien, encantado otra vez de estar aquí contigo. Bueno, háblanos un poquito de esta idea de Damian. ¿Estás de acuerdo, no? Supongo. Sí, no, y claro, a ver, es un enfoque diferente, como dices, no es tanto una nueva funcionalidad, sino una nueva arquitectura y una nueva forma de trabajar, ¿no? Al final. Entonces, ahora mismo estamos, como te comentaba antes, en una transición, ¿no? Todavía conservamos esta arquitectura de siempre de flujos de trabajo predeterminados, quizás más determinista, ¿no? Donde pues, el usuario aquí pues clica, ¿no? Por ejemplo, en analizar un contrato y sabe que lo que va a hacer es entrar en un proceso de análisis contractual. Vale, ok. Esto sigue estando aquí, lo seguimos ofreciendo, pero la novedad es el permitir este modo agéntico, esta nueva arquitectura desde la pregunta libre, ¿vale? Digo que estamos en transición, de hecho, ahora los usuarios lo tienen que activar, ¿vale? Estamos recogiendo feedback, estamos mejorándolo. La idea de aquí a unas semanas es que realmente todo ya cambia agéntico y, de hecho, los flujos de trabajo pues pasen a un sistema, a una arquitectura de habilidades, ¿vale? Por lo tanto, ahora está muy bien para la demo porque vamos a poder ver los dos mundos, pero sí que nos movemos hacia un mundo agéntico. De hecho, no sé si viste que lanzamos la aplicación móvil y en esta aplicación móvil, que sí que queremos que también nos funcione como un entorno para probar una tecnología, ya es solo agéntico, ¿vale? De forma que ya lo único que ven es la pregunta libre. Ya no hay flujos de trabajo como tal, sino que ya es una arquitectura donde la gente va a utilizar las habilidades que necesite, ¿no? Esto es otro punto. Ya no hablamos de flujo, hablamos de habilidades, ¿no? No está muy bien porque, bueno, aquí vemos lo que tú comentabas, ¿no? Unos flujos más deterministas, más, vamos a llamarle estáticos, estrictos, y luego el tema de la IA agéntica en el buscador, de forma más libre. Requiere desarrollar una serie de habilidades en el prompt, aunque seguro que se lo vais a poner muy fácil vosotros en vuestra sistemática, como vamos a ver enseguida. Estoy pensando, fíjate que lo que se dice en esa, entre comillas, guerra entre IA jurídica e IA genérica, que a favor de la segunda, de la genérica, está el hecho de que es menos estricta, digamos, te da más posibilidad de desarrollar libre y creativamente tus habilidades, ¿no? La IA jurídica en general, pues es más determinista, más estricta, etcétera, más estática. Pero claro, yo creo que la tendencia es que pongáis, si no a la misma altura, sí muy cerca de la IA genérica a través de este IA agéntica, ¿no? También es otra de las razones, ¿no? Es decir, como IA jurídica hasta el año pasado, realmente el enfoque era pues, dar mucha seguridad, tener los flujos muy acotados, muy pulidos, ¿no? Y validados. Pero digamos que el usuario nos pedía más, ¿no? Nos pedía esa flexibilidad que tienen las generalistas. Entonces, este modo agéntico nos permite, ahora veremos ejemplos, pero enlazar múltiples, digamos, múltiples resultados al mismo tiempo, múltiples habilidades ejecutándose al mismo tiempo. Antes, si recuerdas bien, teníamos que dividir en pasos, ¿no? Pues primero investiga, luego redacta, por ejemplo, ¿no? Ahora le puedes pedir directamente a la gente ese resultado final y el propio agente va a orquestar y se va a organizar por sí mismo y va a utilizar las diferentes habilidades que necesite. Entonces, pues todo esto, ahora lo veremos, pero pues aumenta mucho esa flexibilidad y sobre todo al final lo importante que es que se acerca cada vez más al resultado concreto que quiere el usuario, ¿no? Exactamente. Flexibilidad, pero siempre dentro de un perímetro seguro como es el de, en este caso, Vincent, VLX, o cualquier IA jurídica en principio, sobre un repositorio de datos bien perimetrado. Cuando Exacto. quieras, por favor. Pues mira, vamos allá para que veas la diferencia. Bueno, primero de todo, como digo, ¿no? Usuarios que ya tengan Vincent tienen que activarlo por el momento, pero directamente esto funciona. Bueno, vamos a empezar con ejemplos más conocidos como los que utilizamos hasta ahora y ya luego lo iremos complicando, ¿vale? Pero simplemente para que veas la diferencia, y aquí puedo lanzar una consulta jurídica como hacíamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Aquí ya os voy a explicar ejemplos con la lógica de siempre. Primero ejemplos de investigación, luego ejemplos de análisis documental y por último redacción, ¿vale? Pero aquí vas a ver ya algunas diferencias.
¿de acuerdo? Y es que aquí vas a ver el razonamiento de la gente, ¿vale? De hecho, aquí, ¿ves? Lo podemos ver, digamos, en tiempo real o lo podemos abrir para ver el proceso entero, ¿vale? ¿Veis aquí? La diferencia es que el agente parte de cero y aquí lo que está haciendo es leer la pregunta y entra en un loop, lo que llamamos de razonamiento. A partir de ahí genera un listado de tareas, orquesta una serie de habilidades y por último revisa el resultado y si tiene que iterar, itera, ¿no? Es un loop, ¿no? Bueno, de alguna forma se asegura de que esté bien hecho. Entonces, si ves aquí, esta es la primera novedad que quizás veas del sistema anterior. ¿Veis? Aquí lo que hace es, empieza a activar habilidades, ¿no? De hecho, aquí, bueno, es un ejemplo sencillo que solo requiere una habilidad y luego iremos complicándolo. Otra gran ventaja del sistema de habilidades de la arquitectura agéntica es que podemos generar subskills por país. Entonces, nos permite, ¿cómo decirlo?, ser mucho más concretos y generar muchas más habilidades que lo que podíamos hacer con los flujos. Entonces, fíjate que aquí activamos la habilidad general de Legal Research, pero es que luego, como detecta que es sobre derecho español, activamos la subskill para España y ahí tenemos una serie de especificaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a cuándo responder con una investigación en profundidad, con el panel de autoridades de siempre y el informe detallado, y cuándo vamos a responder con una búsqueda más directa y una respuesta más ágil, ¿no? Bueno, una skill, perdón que te interrumpa, muy oportuna y con mucho sentido porque no podemos olvidar que uno de vuestros fuertes es el tema internacional. Efectivamente. En cuanto a los datos y todo, ¿no? Efectivamente. Entonces, cada país va a poder por lo menos tener esa opción de tener su propia subskill con sus especificaciones, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto es pues, un ejemplo de algo que ya conocías. Esto es una interfaz que ya conocíamos, pero esto ya está, digamos, pilotándose desde esta arquitectura agéntica y esto ya es una habilidad, ya no es un flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, ves aquí, bueno, es un ejemplo más conocido donde nos ha activado Legal Research y, bueno, esto es lo que te quería enseñar, ¿no? Después de leer las skills correspondientes, veis aquí el razonamiento es, oye, voy a generar un informe de investigación, es decir, una respuesta detallada, porque esta pregunta exige una síntesis abierta, ¿vale? Te explico esto porque ahora verás otro enfoque. Entonces, digamos que razona y dice, vale, para esta pregunta sí necesito una respuesta, una investigación en profundidad. Pero vayámonos a otro ejemplo, ¿vale? Para que veas. Si en cambio yo ahora a la gente lo que le pido es una pregunta directa o le hago referencia a autoridades directas, ¿vale? No hace falta ya una investigación en profundidad, sino que le estoy preguntando por comparación entre dos sentencias sobre cláusula suelo, ¿vale? Entonces, ahora verás la diferencia y cómo el propio agente razona. Ahora todavía estamos dentro de investigación, ¿vale? Pero para que veas que ya dentro de mi investigación ya puede haber diferentes enfoques, ¿vale? ¿Veis aquí? También activa la habilidad de Legal Research, también se lee la subskill para España, pero en este caso usa respuesta directa porque la petición se refiere a dos sentencias concretas. Entonces, tanto por lo que el usuario está pidiendo como por esa agilidad, pues en este caso razona que es mucho mejor hacer una búsqueda directa y responder con el modo puramente agéntico sin esa interfaz predefinida que veíamos siempre, ¿no? Vosotros Entonces, llamáis entidades a las fuentes, a la procedencia de los datos, ¿no? Exacto. O sea, al final las fuentes son las mismas. ¿Veis? En este caso, lo que hace tras razonar, ¿no? Empieza a buscar en Nubelex. Aquí la base de datos es la misma, pero antes lo que hizo es ejecutar el RAG para buscar en abierto, en una investigación abierta, todo tipo de fuentes entre los millones de autoridades de España. Y en este caso en concreto, lo que ha hecho es lanzar búsquedas a la base de datos como una query directa. Entonces, es mucho más preciso y mucho más ágil. Lo que pasa es que hay veces que tiene sentido este enfoque y hay veces que tiene sentido el enfoque más abierto y más detallado. Entonces, fíjate cómo el propio agente razona y te da una respuesta pues, muy al grano, con las dos sentencias, una idea principal por cada una y luego ya desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, es otro enfoque, ¿vale? Entonces, aquí se nos abren pues, nuevos casos de uso en investigación, como pueden ser, pues eso, prompts mucho más dirigidos, mucho más directos, más personalizados, ¿no? No solo las preguntas de investigación clásicas, ¿vale? Te voy a poner más ejemplos, no hace falta que entremos a detalle, pero para que veas, ¿no? Aquí le estamos preguntando simplemente comparar dos sentencias, pero si aquí, mismas sentencias, ¿vale? Si yo aquí lo que le pido es que me compare los enfoques interpretativos,
aquí ya en España lo que hemos considerado es que cuando hablamos de interpretación-aplicación, realmente aquí sí que tiene sentido que abra la respuesta detallada, ¿vale? Entonces, bueno, al final nuestro rol es ir equilibrando para que para el usuario sea lo más automatizado posible y no se tenga que preocupar. Entonces, en qué tipo de prompts vamos a resolver de una forma y de otra, ¿no? Déjame ver que te quería enseñar algunos casos de uso, ¿veis? Nuevos. ¿Veis? Estos son otros casos de uso que antes con el RAG también resolvíamos, pero te daba otra serie de fuentes que a lo mejor añadía cierto ruido, pero ahora fíjate que podemos hacer prompts muy, muy concretos en cuanto a búsqueda de fuentes, ¿sabes? Entonces, ya la base de datos realmente ya no haría casi ni falta utilizarla porque directamente aquí le podemos pedir dame 4 sentencias del TSJ de Cataluña en estos años sobre responsabilidad patrimonial sanitaria por retraso diagnóstico. O sea, ya acotándolo muchísimo a una búsqueda muy concreta. Y fíjate que la gente aquí, pues claro, aquí lo que dices, oye, necesito una búsqueda directa, no me puedo ir al RAG y buscar entre otras fuentes que no me está pidiendo el usuario. Entonces, para estos casos, el agéntico funciona súper bien. Este nuevo enfoque más flexible, ¿veis? Funciona muy bien. Y luego, evidentemente, igual que pasaba antes, te va dando los links a las fuentes en cada caso, ¿no? O sea que... Es curioso cómo a veces se queda cuando interesa en Vincent, en ese rack concreto del prompt, pero luego, si es necesario, se va a la base de datos que es VLEX, ¿no? Como acabas de hacer ahora, ¿no? Exacto, exacto. Es una forma de búsqueda muy diferente. Al final es eso, ¿no? Yo creo que es cuando realmente necesitas esa profundidad y no sabes a lo mejor qué fuentes, ¿no?, concretas necesitas, pues el enfoque de siempre con panel de autoridades y demás funciona muy bien, pero cuando el usuario quiere algo muy concreto, pues esto está genial. Dicho esto, aquí si el usuario quiere, digamos, a posteriori una investigación en profundidad, la puede pedir, ¿vale? Y lo que haría es centrarse en estas fuentes, pero ampliar, ¿no? O sea, este prompt siempre el usuario lo tiene a su mano, ¿vale? Le puedo decir, haz una investigación en profundidad, ¿vale? Entonces, no hay problema y aquí directamente entiende que de alguna forma estoy forzando a que me abra, ¿no?, esta lógica que veíamos antes y que necesito más fuentes, no solo sentencias, sino que, oye, que busque en toda la base de datos. Entonces, ¿veis? Pues sigo la vía de Memo porque pides una investigación en profundidad. Por lo tanto, aquí esa flexibilidad va también en sentido contrario, ¿no? Oye, yo como herramienta te propongo el camino que considero mejor, pero si el usuario necesita más información, lo puede pedir y el agente está preparado para entender lo que le está pidiendo el usuario, ¿no? Entonces, bueno, como ves, nos vamos moviendo hacia esa flexibilidad que te decía y el enfoque ya no es que el usuario aprenda de prompts y aprenda nuestras capacidades, sino al revés, ¿no? Es decir, que la gente cada vez más entienda lo que el usuario quiere, ¿no? Ese resultado final o ese enfoque que le quiere dar y no tanto lo que teníamos antes, que era capacidades quizás un poco más estancas, ¿vale? Estás diciendo que cada vez, si no he entendido mal, el usuario no necesitará desarrollar tanto las capacidades de prompt, porque vosotros se lo vais a poner mucho más fácil. Efectivamente, efectivamente. De hecho, lo que te decía antes, o sea, el usuario puede seguir haciendo lo que hacía antes, ¿no? Es decir, oye, voy pidiendo tareas concretas, pero una ventaja de este modo es que tú le puedes pedir el resultado final directamente sin guiarle, sin darle pistas de ningún tipo y el agente solo va a poder hacerlo, ¿no? Mira, te quería enseñar otro ejemplo. Veis aquí un tema mucho más práctico. Esto es, al final, otro de los temas, de los motivos por los que nos movemos a esta pregunta libre y no tanto los flujos. El usuario al final quiere que su input sea su caso real, su hecho y ese output que quiere, no tanto ceñirse a esos flujos que teníamos. Entonces, esto es, ¿ves?, pues un nuevo, digamos, enfoque que podemos darle. Oye, estoy en este conflicto societario, pues eso, en este caso era pues un socio minoritario que se había llevado clientes a otra empresa, genera por favor argumentos jurídicos para justificar la exclusión del socio minoritario. Pero es que aquí yo le podría decir, o sea, lo que yo necesite, le puedo pedir un email, un informe con tal formato, con tal extensión. Claro, el modo agéntico lo bueno que tiene es que ya no solo resuelve en cuanto a fondo, sino en cuanto a forma también. O sea, le puedes pedir lo que quieras, ¿vale? Entonces, incluso le podríamos pedir aquí derecho comparado directamente y el propio agente buscaría en los dos jurisdicciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues ves, otro ejemplo de prompting que el modo agente resuelve muy bien y de una forma muy cercana a lo que realmente el usuario quiere, ¿vale? Y por último, en investigación ya quiero entrar en temas más avanzados.
para que veas cómo la gente o hasta dónde puede llegar, ¿vale? Imagínate que, esto nos pasaba antes, que un usuario va muy rápido y te pide varias cosas a la vez. Antes, claro, o daba error o solo te respondía una de ellas, ¿no? Pero ahora fíjate que yo al usuario le puedo pedir, oye, dos temas que no tengan nada que ver, ¿vale? Pues por un lado le pido 10 sentencias sobre IRPH, tema hipotecario, y por otro lado un resumen sobre las principales novedades de la Ley Orgánica 1.25 de eficiencia procesal. ¿Vale? Dos temas que no tienen nada que ver. El agente ya se organiza, ¿no? Y dice, vale, oye, necesito, por un lado, activar Legal Search, pero por otro lado, voy a lanzar en paralelo dos búsquedas. Es como que el propio agente genera dos subagentes, si te fijas, y realiza dos búsquedas en paralelo, y cuando ya tiene esos dos outputs, revisa lo que te decía antes el loop, ¿no? Y ya te genera esa respuesta cohesionada. Entonces aquí pues te dice, vale, estas son las 10 sentencias, como tampoco leía mucho, pues 10 sentencias relevantes sobre este tema, y a continuación el resumen de las principales novedades, ¿no? Entonces, le puedo pedir varias cosas a la vez, ¿no? Esto es algo que antes no podíamos hacer y ahora, oye, pues lo va a resolver perfectamente, es lo mismo. No te tienes que preocupar de abrir dos chats en paralelos desde pregunta jurídica y demás, sino que ya aquí lo tienes, ¿vale? Ahora iremos complicando los ejemplos para que veas el potencial de la moda agente, pero bueno, esto sería en investigación, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tienes alguna duda. Quería enseñarte, por ir terminando, ejemplos, ya nos quedarían Sí, no, de adelante, análisis documental y... queremos que el vídeo vaya al grano, no te preocupes. Perfecto. Mira, pues moviéndonos ya hacia temas ya no solo de investigación, sino de análisis de documentos, de redacción, estos son habilidades adicionales, ¿no? Tenemos habilidades de litigación, de transaccional, igual que teníamos en flujos. Este conocimiento, digamos, lo hemos trasladado a habilidades, ¿no? Entonces, yo aquí le puedo cargar una demanda como hasta ahora, y le puedo dar promptings que, si te fijas, ya están mucho más enfocados al resultado. Yo ahora le puedo decir que revise esta demanda y me diga qué debo hacer desde la posición del banco. Es decir, le puedo pedir ya una estrategia entera y ese resultado final, no le estoy guiando de ninguna forma, ¿no? Y aquí, pues la habilidad, si te fijas, la habilidad que está activando es análisis de litigación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes habilidades que se corresponden con los anteriores flujos, ¿no? En este caso sería, no sé si te acuerdas del flujo de analizar una demanda, ¿no? Sí. Pues ahora esto ya es una habilidad donde, bueno, pues hace su razonamiento. De hecho, empieza a buscar, esto, claro, esto es adicional, yo esto no se lo he pedido, pero aquí considera que para responderme bien, pues necesita buscar en VLEX tanto normativa como sentencias, ¿no? Para ver qué enfoque le podría dar o qué casos similares han habido desde el punto de vista del banco en una demanda de este tipo de gasto hipotecario. Todo esto sin pedírselo, ¿no? El Sí, propio porque agente... eso me recuerda muchísimo lo que estás contando, por eso no te quería interrumpir hasta llegar aquí, pero Sí. tengo que hacerlo, tío. que claro, cuando se empezó a hablar ya hace un año de los agentes IA y todo esto, se diferenciaba de los flujos de trabajo, de las automatizaciones, en ese hecho de tener autonomía, ¿eh? Entonces, Eso claro, con unos prompts sencillos realmente reparte muchas cartas de motu propio, digamos, ¿no? Totalmente. Tiene mucha autonomía la que quiera darle el usuario, desde luego, ¿no? Pero me parece súper interesante el ejemplo, sí. Es muy curioso, ¿no? Como sin pedirle, vamos, directamente va a buscar. Y si te fijas antes, también es lo que decía. Antes estaba muy restringido a primero tengo que analizar la demanda, luego busco en base de datos, ¿no? Y ahora este modo hace todo a la vez. Entonces, la respuesta que te da es mucho más rica, ¿no? Porque ya no solo estoy Eso, analizando el perdona, PDF. ¿lo hace porque es IA avanzada, IA agéntica, o lo Sí, hace porque es IA jurídica experta? bueno, ¿O es ambas, una ¿no? cosa de ambos factores? Es ambas, efectivamente. O sea, aquí, por ejemplo, en esta skill de análisis de litigación, nosotros ya le decimos a nivel general, oye, si tiene sentido, busca también en VLEX y busca también pues, sentencias que puedan apoyar esa estrategia o normativa de base. Entonces, al final aquí la arquitectura, la tecnología es la que es, pero nosotros con las habilidades sí que jugamos con este valor añadido que tenemos, que es la base de datos. Entonces, como ya jurídica, le das ese plus siempre, ¿no? Pero bueno, es verdad que todas estas habilidades es el reto que tenemos. Ya tenemos la arquitectura y ahora el reto es generar todas estas habilidades realmente jurídicas y bien hechas, ¿no? Ahí es donde nosotros ya pues, aportamos valor adicional, ¿vale? Entonces, fíjate aquí que, claro, la conclusión que me está dando es una estrategia de defensa por parte del banco, pero con toda esta base jurídica, con sentencias de referencia, ¿no? Y de hecho, pues, ¿veis? Te va listando diferentes puntos, ¿no? Diferentes enfoques.
Lo mismo de antes. Aquí le hemos hecho una pregunta abierta, pero le podríamos decir que directamente se enfocará en un tema o que el formato sea un informe o una contestación de estas características, lo que quieras, ¿no? De hecho, quería aprovechar y ya enseñarte cómo podemos jugar con drafting también. Ahora, aquí imagínate que hay una recomendación final con toda esta lógica que tenemos y con esa base jurídica. Desde la posición del banco, yo preparé una defensa de mediación de condena con estos criterios, ¿no? Y yo aquí le puedo decir, oye, vale, pues con esta recomendación final redacta un borrador de contestación, ¿vale? Y aquí no, pues yo no le estoy cargando ningún modelo de nada, ¿no? Directamente aquí lo que hace la gente es decir, vale, ahora voy a activar la habilidad de drafting, ¿no? Entonces, ¿ves? Activa aquí document drafting y dentro de esta habilidad lo que nosotros le hemos dicho, en concreto para España, es, ¿ves aquí? Hay una subskill para drafting de España, ¿vale? Porque en España tenemos formularios, además de... Sin pedírselo tú, lo hace. Sin pedirlo yo, claro. Entonces, esto es lo potente. Para España tenemos esta subskill y aquí le decimos, oye, además de normativa, jurisprudencia y demás, como en España tenemos muchísimos formularios validados, formularios me refiero a templates, a modelos, ¿no? de demanda y demás, pues aquí dice, vale, perfecto, voy a buscar como base para redactar esta contestación posibles formularios que tengamos en la base de datos de VLX. Y aquí efectivamente un modelo de contestación. El conocimiento que tenéis en las plantillas de la base de datos de VLX. Entonces, exacto. ¿Ves? Contestación. Esto es un modelo que nuestros usuarios previos a la IA ya usaban, ¿no? Son documentos que estaban en la base de datos de VLX que muchísimos clientes lo usaban como base para sus escritos. Entonces, ¿por qué no conectarlo a la IA, ¿no? Y que esta gente, esta skill de redacción la utilice. Fíjate que en España tenemos más de 5.500 formularios con autores ya sean internos o externos, actualizados, fíjate, a marzo de 2026, son todo templates pues completamente actualizados. Entonces, aquí, claro, lo que está haciendo es, te está redactando una contestación sobre el tema que le estamos pidiendo en base a este modelo completamente validado, pero es que además se está basando en tu demanda que cargaste al principio y te la está adaptando perfectamente a esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, esto es porque lo había editado antes yo, pero ves aquí cómo te está dando pues una contestación completamente detallada, porque es tal cual el modelo, pero adaptada, ¿ves? Tanto a la demanda que hemos cargado como a esa investigación que ha hecho. Fíjate todas las referencias que me está incluyendo, ¿no? Entonces, bueno. Lo cierto, Emilio, es que, claro, aquí hay como dos categorías, una Champions y otra el resto. Quiero decir, la IA puede ser un asistente, está claro, pero puede ser un asistente súper experto o un asistente tipo junior, etcétera, ¿no? Para según qué tareas. Aquí estamos hablando de un asistente experto, que desde luego hay que revisar el trabajo que hace y todo esto, pero ya es un nivel muy top. Exacto, es que ya, como vemos que de forma autónoma ya va a nutrir cada contestación con base de datos, ¿no? Esa es la diferencia. Con formularios. Entonces, claro, ya no es un tema de te resumo el documento, te extraigo cierta información, es que ya va un paso más allá. Y aquí lo que hablamos mucho no es, quizás da respeto, ¿no? Porque cada vez va más autónomo. Yo creo que no es tanto eso, sino poner cada vez más en valor el juicio jurídico y que el abogado aquí tiene que guiar, ¿no? Y tiene que orientar, corregir a la gente para que realmente vaya por su camino, ¿de acuerdo? O sea, que esto es importante. No quiere decir que esto ya va solo y nos No, pero lo que está claro es que todo ese trabajo, esa autonomía, no va más allá del perímetro de VLX. Y perdona que insista en ese hecho, ¿no? Pero me parece determinante. Que sí, mucha autonomía, pero controlada y con expertise. Totalmente. Mira, te voy a enseñar ya el último ejemplo para que veas, yo creo que ya hacia dónde nos movemos, que es que si tienes que activar varias habilidades con varias interfaces, también lo puedo hacer de forma autónoma en un simple paso. Entonces, imagínate aquí que yo lo que le pido es que investigue un tema de investigación en profundidad y que me redacte un email. Se lo pido todo a la vez, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hacia donde vamos es que, oye, primero necesito este panel de autoridades y esta investigación, pero es que luego el usuario me ha pedido que redacte un email, me ha pedido que abra esa interfaz de drafting. Entonces, fíjate que de forma autónoma, cuando acabó la investigación, aquí ya entiende que a partir de aquí tiene que activar drafting y esto lo ha hecho, digamos, solo en 2 pasos y a partir de ahí dice, vale, paso 2 y me abre el drafting. Entonces, ya podemos estar hablando de procesos, digamos, completos, end-to-end, con diferentes
agentes, diferentes interfaces y que el usuario, digamos, que se despreocupe y que directamente vaya a ese resultado final que quiere. Entonces, vamos hacia allá. Y lo que digo, ¿no? Yo creo que es cada vez más importante que el abogado no tanto que sepa de prompt en cuanto a qué tareas hacer, sino que defina muy bien ese resultado que quiere y ese enfoque y ese criterio jurídico que quiere aplicar, ¿no? Sí, Yo más creo que allá de eso es... prompt, que el usuario, el abogado, tiene que saber entender también cómo actúa la IA, ¿no? En este caso la vuestra, es importante para atinar lo más posible y que, o sea, que el input sea muy adecuado para obtener el output más preciso, ¿no? Pues Exacto. oye, ha sido genial. Me quedaría más tiempo, pero vamos a cortar este vídeo lo más posible. Estáis muy pronto en Barcelona, el martes que viene, ¿verdad? Estamos en Barcelona, también hablando de modo agéntico y lo que te decía al principio, yo creo que de aquí al final de año, cuando ya tengamos todo el producto de Clio también, ahí el agente va a tener aún más contexto y va a poder hacer aún más cosas, ¿no? Lo que hablábamos antes, pero claro, ya en Clio estamos probando que este modo agéntico no solo nos sirva para, como vemos, resolver temas en el momento, sino que le preguntes y conecte con tu RP de clientes, tu RP de casos, con tu histórico, entonces que pueda directamente traerte pues todo el contexto de un caso que tienes guardado y lo pueda trabajar, ¿no? En esa autonomía que hablábamos está efectivamente de que la IA agéntica puede ir más allá del entorno donde está trabajando para irse a otros entornos, ¿no? Tipo un software, lo que comentabas de gestión de RP, un CRM, etcétera, ¿no? Exacto. Claro, ahí vuestra alianza con Clio, dime lo que puedas. Ahí empieza a tener, sí, empieza a Tiene tener mucho cara y sentido, ¿no? ojos, sí, empieza a ser tangible y es que es muy potente. Al final, cuanto más contexto le des a la gente, pues más cosas va a poder hacer. Y también hablando de sistemas de gestión documental, ya tenemos integraciones con eManage y demás, OneDrive y demás, pero ahora mismo es unidireccional, es decir, que el usuario traiga Vincent, pero con este modo agéntico a futuro nos planteamos que la gente, si el usuario evidentemente acepta, él pueda ir a tu eManage y pueda de forma autónoma decir, vale, estos 3 o 4 documentos me sirven, ¿no? Y traerlos también. O sea que en tanto que le demos más contexto, el agente va a poder hacer más, pues más tareas. Casos de uso que ahora mismo no estamos pensando, pero que de aquí a 6 meses probablemente se nos planteen, ¿no?